Hola, hoy hablaremos sobre los procesos cognitivos. Para empezar, ¿qué es la psicología cognitiva? La psicología cognitiva estudia la cognición de los procesos mentales y busca conocer cómo el ser humano adquiere información sobre el mundo que le rodea, cómo la representa, cómo la transforma y almacena, y cómo la recupera una vez almacenada. Para empezar, ¿qué es cognición? Tenemos tres definiciones. Primero, captar o tener la idea de una cosa, llegar a saber su naturaleza, cualidades y relaciones mediante las facultades mentales. Segundo, conjunto de procesos mentales que tienen lugar entre la recepción de estímulos y la respuesta a estos. Y por último, se consideran funciones complejas que operan sobre las representaciones perceptivas o recobradas de la memoria a largo plazo. Entonces, ¿qué son los procesos cognitivos básicos? Son cualquier tipo de actividad que realizamos, como leer, lavar los platos o ir en bicicleta. Lleva implícito un procesamiento cognitivo básico, los cuales son sensación, percepción, atención o concentración y por último memoria. Hablemos de la sensación. La sensación es el efecto de los receptores sensoriales, es decir, de nuestros sentidos, donde el cerebro los reconoce en una primera etapa, las cuales son gusto, olfato, tacto, audición y visión. Es la percepción. La percepción es un mecanismo que nos ayuda a interpretar lo que captan nuestros órganos de los sentidos, ya que nos permite comprender mejor el entorno, adaptarse al entorno de formas más eficientes, comportarse de manera que sobreviva lo más posible y contribuir a la supervivencia de su especie. Ejemplo de sensación y percepción. Por medio del sentido de la vista, podemos observar una gran cantidad de escenas visuales que nos permiten conocer nuestro entorno, objetos, personas, signos, símbolos. Nuestro sentido del oído nos permite escuchar una gama amplia de sonidos existentes en nuestro entorno, sonidos, volumen, timbre, etc. Tenemos atención y concentración. La atención es la capacidad de seleccionar la información sensorial y dirigir los procesos mentales. Y en cuanto a concentración, es el aumento de la atención sobre un estímulo en un espacio determinado. Son procesos diferentes. Entonces, es decir, la selección depende de características del estímulo, características del sujeto y demandas del medio. Sigue el control, que es iniciada por el sujeto, viene a ser la atención activa, y provocado, que también viene a ser la atención pasiva. Vamos con tipos de atención: espontánea, voluntaria, espontánea adquirida, pero tienen formas de atención. Primero, atención focalizada, establecer un foco de atención. Atención sostenida, mantener atención focalizada. Atención alterna, cambiar de tarea sin confundir. Atención dividida, atender a más de un estímulo. Atención selectiva, anular distractores. Ejemplo de atención y concentración. Cuando un amigo tiene algo importante que decirnos, por lo que decidimos dejar de prestar atención a los estímulos del ambiente y esforzarnos por concentrarnos únicamente en lo que nuestro amigo nos está diciendo. Otro ejemplo sería cuando nos piden en clase o en el trabajo exponer algún tema en específico y tenemos que poner toda nuestra concentración en ello. Por último, pero no menos importante, tenemos a la memoria. La memoria nos permite traer al pasado al presente, dándole significado, posibilitando la trascendencia de la experiencia actual y proyectándolo de expectativas para el futuro. Es la herencia que el pasado dejó al presente y que determina nuestro futuro. Los seres humanos inventan instrumentos para mantener la memoria del grupo, que es conocido como la cultura, monumentos, documentos, rituales, entre otros. Memoria involucra procesos, los cuales son codificación, almacenamiento y recuperación. Codificación es la transformación de los estímulos en una representación mental. Es muy importante la atención y la intensidad con la que se procesan los estímulos. El almacenamiento se refiere a retener los datos en la memoria para utilizarlos posteriormente. Se realiza mediante esquemas, unidades de conocimiento que reúnen conceptos y relaciones formando conductos de conocimiento. Recuperación es la parte en la que las personas acceden a la información almacenada en su memoria. Entonces, ¿qué es memoria de corto plazo? La memoria de corto plazo retiene la información de una manera consciente. Su duración es muy limitada, como mucho unos pocos minutos. Recordar la carta de algún tipo de restaurante donde consumiste. En cambio, la memoria de largo plazo mantiene la información permanentemente y tiene una capacidad prácticamente ilimitada, porque se mantiene de forma inconsciente y solo se hace consciente cuando la recuperamos desde dicho almacén o sistema. Ejemplo de memoria. Como percibimos un olor en el ambiente y este nos hace recordar algún suceso que nos aconteció en el pasado que fue significativo para nosotros. Otro ejemplo puede ser cuando escuchamos alguna canción y esta nos hace recordar a alguna persona o un evento en específico que nos haya marcado de cierta manera. Procesos cognitivos superiores se encargan de integrar al máximo la información existente. En general, estos son procesos conscientes. Se requiere un mayor esfuerzo mental para completarlos. Pensamiento, lenguaje e inteligencia. Pensamiento. Expresa la capacidad de analizar todo lo que nos rodea
y de reflexionar sobre ello mentalmente. También es un proceso interior que utiliza representaciones simbólicas de hechos y cosas no presentes en la realidad inmediata. Detección, discriminación, identificación. El pensamiento realiza 3 tipos de operaciones. Formar conceptos son descripciones a las que se les atribuye alguna propiedad o conjunto de propiedades a algo y que sirven para clasificar y definir. Elaborar juicios, en los que se establece cierto tipo de relación entre conceptos. Realizar deducciones, inferencias, razonamientos, comparando lo expresado en varios juicios para obtener nuevos conocimientos o conclusiones. Tipos de pensamiento. Pensamiento deductivo. Es el razonamiento con una conclusión de una o más premisas. Va de lo general a lo particular. Ejemplo, todo humano tiene 4 extremidades, 2 brazos y 2 piernas. Pensamiento inductivo. La base de la inducción es la suposición. Ejemplo, el peruano tiene malas costumbres. Todos son malcriados. Pensamiento analítico. Se utiliza para plantear, resolver y tomar decisiones. Ejemplo, en tareas, trabajos, problemas matemáticos, etc. Pensamiento creativo. Se usa en la creación o modificación de algo. Se presenta mayormente en la niñez. Ejemplo, al crear un cuento, narraciones espontáneas, etc. Pensamiento crítico. Puede ser objetiva y subjetiva. Ejemplo, objetiva en alguna evaluación con instrucciones y subjetiva se hace una evaluación sin instrucciones. Ejemplo de pensamiento. Cuando queremos tomar una decisión de qué carrera universitaria estudiar, comenzamos a organizar nuestras ideas y tener pensamientos en donde analizamos los pros y los contra. Finalmente tomamos la mejor decisión que se adapte a nuestra forma de ser y a los objetivos que pretendemos lograr en la vida. Pensamiento y lenguaje. El pensamiento se expresa a través del lenguaje. La adquisición de la palabra supone la posibilidad de resolver problemas mediante el pensamiento abstracto, un pensamiento en el que no es necesario la presencia actual de los datos del problema. Lenguaje. El lenguaje se define como un mecanismo por el que, empleando sonidos vocales, signos escritos o gestos, la persona puede comunicarse. Hay lenguajes verbales y no verbales. Ejemplo de lenguaje. El lenguaje verbal o corporal lo podemos percibir cuando una persona nos está contando algo que realmente a nosotros no nos interesa mucho, pero no podemos decirle que deje de hablar. La persona podría notar que no nos interesa lo que está diciendo por medio de nuestro lenguaje corporal, ya que probablemente comenzaríamos a bostezar, desviaríamos nuestra mirada hacia otro lado, nuestros pies estarían apuntando hacia otro lado y no hacia la persona que nos está hablando, etc., lo que denotaría como una falta de interés. Inteligencia. La inteligencia de una persona está formada por un conjunto de variables, como la atención, la capacidad de observación, la memoria, el aprendizaje, las habilidades sociales, etc., permitiéndonos poder enfrentarnos al mundo diariamente. El rendimiento que obtenemos de nuestras actividades diarias depende en una gran medida de la atención que le prestemos, así como de la capacidad de concentración que manifestemos en cada momento. Teoría triártica de la inteligencia. Esta teoría le pertenece a Stirling, quien afirma que la inteligencia implica habilidades mentales, aspecto analítico, el insight y adaptabilidad creativa, aspecto creativo, y sensibilidad al ambiente, aspecto práctico. Número 1. Inteligencia analítica, habilidad para adquirir nuevo conocimiento y resolver problemas de manera efectiva. Número 2. Inteligencia creativa, habilidad para adaptarse creativamente a las nuevas situaciones y se usa el insight. Número 3. Inteligencia práctica, habilidad para seleccionar contextos en los que podamos sobresalir y para moldear el ambiente con la finalidad de resolver problemas. Teoría de las inteligencias múltiples. Esta teoría le pertenece a Howard Gardner, quien afirma que no existe una inteligencia, sino muchas, cada una de las cuales es relativamente independiente de las otras. Teoría de la inteligencia emocional. Esta teoría le pertenece a Goleman, quien afirma que la inteligencia se refiere a la efectividad con que la gente percibe y entiende sus emociones y la de los demás, así como la eficacia con que maneja su conducta emocional.